Bueno, ahí estamos. Para comprender bien el momento que estamos viviendo, tenemos que aceptar una hipótesis. Yo le voy a compartir una pantalla. Ustedes me escuchan bien, ¿no es cierto? No, sí, sí. Julio, ¿me escuchás? ¿Me escuchás bien? Julio, no. Bueno, Julio, ¿me escuchás? ¿Ahora me escuchás bien? Ahora te escucho bien. ¿Vos también? Hola. Sí, Perfecto. bueno, bárbaro. Entonces, para comprender bien, ya hicimos varias reuniones de las cuales vamos a mostrar un gráfico que nos va a permitir una comprensión adecuada de qué es crisis y qué pensaban los griegos de la crisis, qué pensaban, digamos, los chinos antiguos de crisis y también qué piensa la mitología cristiana de la palabra crisis. Y con eso terminamos, para tener una idea clara de que en realidad no es un tema nuevo, ni mucho menos, sino que, digamos, tiene, según la teoría del Big Bang, no menos de 15.000 millones de años este asunto, y entonces nosotros estamos metidos en un lavarropas que tenemos que comprender de qué se trata. Voy a compartirles una pantalla para iniciar la charla. Estoy aprendiendo yo, así que no se preocupen mucho, ¿eh? Bueno, compartir pantalla es esta y compartir. Bueno, tenemos que saber, vos me escuchás, Julio? Perfecto. Bueno, tenemos que saber que... Veo la imagen, perdón, de la creación del hombre. Claro, digamos que según la Biblia, todo ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios es, según la ciencia, un individuo único e irrepetible, poderoso como 10 bombas atómicas, inmortal en parte, porque una parte es mortal. Esta es la gran clave de la cuestión. Somos un ser inmortal que encarna en un vehículo periódico o mortal. Este es el diseño de la vida. Divinamente inteligente y libre. Estas son cuestiones que generan una palabra nueva en el diccionario, que no está todavía, pero que es wipidil. Somos todos wipidiles. Pero como no lo sabemos, nuestra vida se complica cuando aparecen crisis en la vida. Dejo de compartir y vamos a ir al concepto de crisis. Entonces, le vamos a dedicar el tiempo a la cuestión de crisis. Acá hay un gráfico, se ve bien, ¿no es cierto? ¿Lo ves, Julio? Sí, se ve. Bueno, acá hay un gráfico donde figura el nivel energético, bueno, en el tiempo. El nivel energético en el tiempo. Y llamamos al nivel inicial de cualquier experiencia humana, llamamos el nivel inicial o de estabilidad, que puede ser cualquiera, porque puede ser la cúspide del éxito para algunos, puede ser el estado de vacas atadas para otros, o el estado no hagan olas, o el estado de depresión. Cualquiera de estos estados, podemos estar en cualquiera de estos estados, que es cúspide del éxito, vacas atadas, no hagan olas
o depresión, y siempre, siempre, en el tiempo de nuestra vida, aparece la crisis. Porque la vida es movimiento, la vida es cambio permanente. Entonces, el problema que tenemos es que como somos buscadores de seguridad, donde la seguridad no existe, que es estando encarnados en esta tierra, los griegos ya tenían un concepto muy claro, es decir, la crisis según la astrología, tiene tres niveles que son diferentes. Una crisis instantánea o uraniana, que ocurre de inmediato, es decir, el mes pasado no teníamos la menor idea de lo que era el coronavirus. Bueno, ahora estamos metidos, el planeta entero, en una crisis notable. La otra crisis es la crisis en la que está todo el planeta metido también, que es una oleada de amor universal, porque el planeta Neptuno está en su signo, y lo que genera en el planeta Tierra es una oleada de amor universal. Entonces uno está súper sensible a todo lo que pasa, pero particularmente a esta oleada del amor, por la cual algunos no saben qué pasa, pero hay una gran oportunidad de disolver todo lo que se opone a nuestra felicidad en este momento y por algún tiempo. Y la otra es la crisis plutoniana. La crisis plutoniana es muy fuerte porque uno siente que se le cae el techo encima, porque nada de lo que existía es lo que está pasando ahora, es completamente diferente. Entonces, esto es crisis, un cambio que puede ser repentino, que puede ser de disolución, o que puede ser, digamos, una crisis plutoniana, donde, digamos, lo que dice la astrología es que si uno está en una crisis de tipo uraniano, tiene que hacer un cambio en su vida por donde está haciendo cosas que, digamos, que no son las correctas, y con la crisis de Neptuno uno siente que lo que antes era seguro ahora no es más seguro, y con la crisis plutoniana hay un cambio drástico en todo. Entonces, para los griegos antiguos, la palabra crisis es ruptura del orden establecido, o lo que se llama encrucijada o un momento de decisión. Tenemos que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque ahí viene el cambio. Es decir, lo único que existe en nuestra vida es el cambio, es el movimiento. Y lo que antes existía no existe más. Ahora, parece un sistema complicado para individuos que somos buscadores de seguridad. Pero en realidad los griegos, al definir esto como ruptura del orden y que tenemos que tomar una decisión porque en nuestra vida se plantea una encrucijada, lo que hacían los griegos, en su momento, lo vamos a ver enseguida, pero para que no tengamos prejuicios ni problemas respecto de este enfoque, digamos, científico y metafísico y astrológico de la palabra crisis, en realidad
crisis es un punto de decisión, de encrucijada o de juicio para los chinos significa al mismo tiempo peligro para algunos y oportunidad para otros, pero siempre, siempre, por la sabiduría china, incluye la oportunidad. Es la oportunidad de que nuestra vida cambie para bien. Ese es el tema. Y si yo acepto que existe la crisis, acá hay un punto azul de aceptación. Si yo acepto que la crisis existe, seguramente voy a tener la visión de la oportunidad, porque esta crisis no está diseñada para joderme la vida a mí personalmente. Está diseñada para que mis actitudes ante la vida sufran un cambio necesario. Entonces, si yo acepto que la crisis tiene este concepto esencial, voy a tener la visión de la oportunidad, no me voy a asustar ni me voy a negar que existe la crisis, y voy a entrar con la visión en un proceso de colaboración con lo inevitable, sabiendo que la aceptación de la crisis, la no aceptación de la crisis, impide la visión de la oportunidad. Y como vemos acá, la zona del sufrimiento inútil, la aceptación tardía de la crisis, que es energía gastada en el tiempo, es la zona del sufrimiento inútil. Y en este sentido hubo una famosa psicóloga que trabajó con casos terminales, con gente que moría de cáncer, y esta mujer se llamaba Elizabeth Kübler-Ross y definía que nuestra actitud en esta época materialista de la crisis es la de negación. Primero negamos que exista la crisis. Segundo, nos enojamos con Dios, nos enojamos con el médico que nos determinó que teníamos un cáncer, y finalmente, después que se me pasó la época de la bronca, viene la negociación. Y bueno, si dejo de fumar, a lo mejor vivo 15 minutos menos. O si hago la cuarentena, a lo mejor me salvo una semana más, ¿viste? Una cosa por el estilo es nuestra actitud ante la crisis. Y luego, evidentemente, si yo negué la crisis y estoy sufriendo por la crisis, entro en el peligro para los chinos, que es la depresión. Y siempre, siempre la crisis tiene una salida, porque como somos inmortales, ¿a qué le puede temer un inmortal? Digamos, nuestro ser es inmortal, que encarna en un vehículo biológico muy poderoso, pero que está diseñado para morir. Lo único que sabemos es que vamos a morir. Entonces, si uno tuviera otro enfoque respecto del tema de la crisis, no sufriría tanto. Y la vida está tan bien diseñada que no viene a nosotros ninguna crisis que no podamos resolver, ninguna. Ni siquiera la muerte, porque si aceptamos la hipótesis de la reencarnación, vamos a tener otras experiencias más creativas que esta en la que salimos, digamos, de joda después de irnos a Europa y contagiamos, por ejemplo, a todo el barrio, ¿no? El secreto de las crisis es que siempre implica oportunidad según los chinos, porque los chinos no tienen un ideograma para expresar crisis, sino que es crisis más oportunidad. Entonces, desde la sabiduría griega, ¿qué es lo que hacían los griegos? Desde la ancestral sabiduría griega, ¿qué hacían los griegos?
Los griegos ponían en las encrucijadas de los caminos una estatua de Hermes, que es el dios de la mente, con Hermes Príapo, es decir, Hermes con el pito parado. Es decir, esta foto que van a ver a continuación cuando yo la comparta, es una foto que tomamos con María en la isla de Delos, que es una isla dedicada exclusivamente a los museos, y es la isla que tiene la mayor potencia solar durante todo el año en el planeta. Entonces, por eso de ahí viene la luz. Y esta estatua de Hermes Príapo, muy, muy vieja, es el dios Hermes de la mente, por medio de la cual tenemos que aprender a elegir, que Hermes está exhibiendo sus genitales con una delicadeza notable. No sé si lo ven a la mano de Hermes exhibiendo los genitales, que están cortados por algunos milenios de pelotudez de alguna de las iglesias, ¿no? Pero que se ve que exhibía los genitales. Y la pregunta es, ¿para qué los griegos ponían en las encrucijadas de los caminos griegos una estatua de Hermes Príapo? Y la única explicación es porque los sabios griegos querían que todos los griegos, y particularmente las griegas, eligieran en cada encrucijada de sus vidas o en cada crisis el camino del amor. Más claro que esto no hay, realmente, ¿no? ¿Entendiste, Julio? No, no tenés micrófono. ¿Vos me escuchaste, Julio? No. ¿Vos me escuchaste, Silvia, bien? Sí. ¿Sí? Bueno, está claro lo de Hermes Príapo y por qué para los griegos la clave de la vida es aprender a elegir en cada crisis los caminos del amor, no de la negación de la crisis, de la ira o de la negociación con la vida, como hace mucha gente, porque eso genera sufrimiento inútil. Entonces, ¿cuál es la oportunidad de esta crisis? Y quedarme en casa comiendo lo mejor que puedo, haciendo el Zoom cuando puedo con la gente que entra, porque no entra mucha, y disfrutando digamos, de la posibilidad de hacer lo que me gusta de corazón. Se va entendiendo, ¿no? María. Sí. Sí, ¿me oís? Sí, perfecto. Carlos, Sí, te escucho. ¿me oís? Yo te escucho, Julio. Ah, bueno. Bueno, entonces, ¿No? ves el Hermes Príapo, ¿no? Hermes es el dios de la mente y con la mente tenemos que aprender a elegir el camino del amor cada vez que venga una crisis. Es decir, el camino del corazón, hacer durante la crisis lo que me gusta de corazón, aprovechar la oportunidad de la crisis para hacer lo que me gusta de corazón y nada más que eso, y no pelearme con nadie, ni negarme, ni negociar, ni nada de eso. Entonces, los griegos tenían una sabiduría notable. Para los chinos, esto lo estudiamos
con María el año pasado en lo de María Elena. Digamos, la gran mayoría de los chinos tienen una sabiduría que proviene del Buda vía Confucio y vía, digamos, Lao Tzu, que fueron filósofos notables que dejaron una impronta en la cultura. Una de esas improntas en la cultura china es que los chinos generan frases muy cortas que tienen a lo sumo cuatro palabras, pero que les lleva al chino la idea de que se trata este tema. Es decir, esto tiene un nombre en chino que no nos interesa mucho ahora, pero para los chinos conocen todo culturalmente. El lema de viejo pierde el caballo. ¿Me escuchás, Silvia? Sí, sí, sí. Viejo pierde el caballo, que es un cuento chino que es bastante largo, donde el viejo se sostiene en la sabiduría de que la crisis tiene una oportunidad y que no sabemos cuál es la oportunidad que nos trae la crisis. Por eso el cuento dice, mala suerte, buena suerte, ¿quién lo sabe? No sabemos qué puede traernos, qué oportunidad puede traernos la crisis, a menos que uno esté conociendo el diseño de la vida. Y entonces cuando a cualquier chino le dicen, viejo pierde el caballo, los chinos se quedan en casa cuando hay un virus y no sale nadie, ¿viste? Por eso los chinos eliminaron el virus ahora en el foco y ya no tiene más contagios. Y van a abrir los subtes y van a abrir los trenes y la superaron. ¿Por qué? Porque se quedaron quietitos en su casa. ¿Se entiende, no? Muy bien, vos y nosotros. Claro. Bueno, entonces mala suerte, buena suerte, ¿quién lo sabe? Uno tiene que tener fe o confiar en que la vida no está diseñada para cagarme a mí personalmente, que es el enfoque materialista de la vida, de mucha gente. ¿Se das cuenta? Bueno, se cayó la vida ahí. No, lo que pasa es que lo estoy cargando. Ahí está. Bueno, y finalmente, para terminar el tema de la crisis, vamos a ver el enfoque desde la mitología cristiana. ¿Por qué hablo de mitología cristiana? Porque ni Buda ni Cristo escribieron nada, sino que escribieron tipos que los escucharon, digamos, y pusieron, y siempre Buda y Cristo se expresaron con metáforas, es decir, con aproximaciones a la verdad, porque no la podían decir porque es una época del Kali Yuga, pero no importa eso. La cuestión es que en la mitología cristiana, Jesucristo les pide a los discípulos que aprendan a caminar sobre las aguas. Es decir, que aprendan a trascender las emociones desbocadas. Es decir, que aprendan a trascender el miedo, la bronca y la depresión. Y entonces uno entra automáticamente, si trasciende el miedo, la bronca y la depresión, entra en una zona de abundancia en su vida. Entra en una zona de, digamos, como de milagros, porque Jesucristo era el que hacía milagros. Y cuando los discípulos de Cristo se hundían, él les decía hombres de poca fe. Y tenían poca fe porque no creían en que podían caminar sobre las aguas como lo hacía Jesucristo. Entonces,
tanto desde el punto de vista de la antigua Grecia, como desde el punto de vista de la antigua China, que está trasladada a la época actual, como de la mitología cristiana, que no la entendemos porque nadie comprende que el caminar sobre las aguas significa trascender el miedo, la ira y la depresión, simplemente, porque Cristo no lo podía decir tan fácil, porque Dios estaba prohibido, es el Kali Yuga la época, por eso hablaban con metáforas. Entonces, hemos visto que crisis es siempre oportunidad, que la vida no está diseñada para cagarme a mí. Entonces, cuando uno realmente tiene fe que esto es cierto, siempre, siempre viene la oportunidad. Incluso viene la oportunidad para aquellos individuos que están cristalizados y que no pueden manifestar el amor en sus vidas, entonces el alma decide la muerte porque ya ni con Viagra, ¿viste? Entonces si no, uno no funciona, no puede manifestar el amor, el alma decide que esa cristalización impide una manifestación creativa de la vida. Por eso nuestros cuerpos biológicos son mortales, pero nosotros somos inmortales, como dice Wikipedia. Espero que les haya gustado y si, digamos, quieren repasar este concepto, esto está en el libro, en mi página web, que es www.sidere.com.ar, en un libro que se llama Todo aquello que no es erótico es miserable. Es una especie de síntesis, un ensayo sintético entre lo sublime y lo siniestro. Porque como Buda nos informa, nosotros estamos en un mundo polar para aprender a elegir el camino del justo medio entre los polos. Entonces, en este libro están todos los mitos de la diosa del amor griega, que es Afrodita. Entonces, podemos entender por qué opera siempre en la vida la ley de atracción por la cual me relaciono y luego la ley de repulsión por la cual me alejo de lo que antes amé o de lo que antes estaba enamorado. Todos estos son cuestiones de sabiduría griega, china y cristiana que estamos en la posibilidad de interpretar con un lenguaje más claro en estas épocas. Espero que les haya gustado y seguimos mañana. ¿Está bien? Bárbaro. Hasta mañana, gracias. Chao, Julio. Hola, ¿me oís? Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás? Muy bueno, pero me apabullaste, ¿Cómo? pero hoy por lo menos te pude seguir. Finalmente, te pude seguir. Bueno, Gracias. mañana volvemos a unirnos, ¿de acuerdo? Ok, Bárbaro. Bárbaro. Chao, chao. Chao, chao. chao. Para que tengo que saber cómo es que esto se para.